En los conceptos estos de isquemia, lesión y necrosis, pues depende del tiempo que el miocardio esté sin el oxígeno. Entonces, cuando la reducción del aporte de oxígeno es menor de 20 minutos, el daño es reversible y esto es lo que sería isquemia. Entonces, estaríamos hablando de que aparecen unas alteraciones en la onda T. Si ya persiste más tiempo el déficit de oxígeno, eso es lo que llamamos mayor de 20 minutos. Patológicas. Lo siguiente que tenemos es una serie de ejemplos de esto, pero imaginaros, si nosotros viéramos este electro en una persona en la que esto es la derivación 2, 3 y AVF, pues sí que es verdad que lo que nos llama la atención es que aquí hay una elevación del ST. Entonces, esa elevación del ST, pues esto es en el proceso inicial de un infarto agudo de miocardio. Y entonces, ¿qué dice aquí? Pues dice que observamos también una T picuda y eso es pues el inicio del infarto de miocardio. O sea, que si nosotros pudiéramos coger el infarto en la fase inicial, antes de que aparezca la elevación del ST, lo que podríamos ver es una T picuda, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces esto es lo que se llama una isquemia subendocárdica, porque en un infarto lo primero que aparece es la isquemia de la parte más interior, es decir, del subendocardio. Esta imagen que tenemos aquí, en lo que vemos unas ondas T simétricas, profundas, negativas, ya solamente con ver este electro, pues ya pues tiene una apariencia de ser una isquemia, por supuesto. Y este electro sugiere mucho algo que nos puede llegar a lo mejor el paciente a la consulta sí o a una urgencia, está relativamente, a lo mejor cuenta que ha tenido algunos episodios de angina y esto se denomina en algunos casos lo de la amenaza de la DA, porque estas ondas así negativas, simétricas, profundas, pues están evidenciando que hay una lesión en una de las arterias coronarias que es la descendente anterior, en su parte probablemente muy proximal. ¿Vale? Y entonces esto también es un signo de isquemia subepicárdica o transmural. A continuación tenemos la imagen electrocardiográfica de lo que sería la lesión subendocárdica. Bueno, pues la lesión subendocárdica se caracteriza por lo que se denomina un descenso del ST, que en este paciente, si lo vemos, lo que más nos llama la atención es el descenso del ST durante estos episodios que tiene de dolor. Entonces, durante estos episodios anginosos, el paciente presenta una isquemia subendocárdica lateral baja y que se muestra con este descenso de V4 o V6. Bien, en este caso que estamos viendo, si nosotros vemos este electro, lo que más nos llama la atención es que aquí hay una elevación del segmento ST, ¿verdad? Aquí hay también unas T negativas, parece un descenso del ST, aquí también un descenso del ST. Bueno, pues concretamente esta elevación del segmento ST se llama la lesión subepicárdica que está a nivel inferior. Bueno, deciros, exacto, estos tres conceptos que estamos hablando ahora de lesión, de isquemia, de lesión, pues es que ahora lo hemos simplificado todo mucho y nosotros lo hemos simplificado de forma que nosotros ante un síndrome coronario agudo, pues decimos, este es un síndrome coronario agudo con elevación del ST o síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y se aprecia aquí la elevación y a partir de aquí, pues, por ejemplo, en este caso activaríamos el código infarto. Una cosa importante en este electro, vamos a ir dando pequeñas
pequeños apuntes, pues es que también aquí en V2, V3, pues se observa un descenso del ST porque esto corresponde a un infarto posterior. Sabéis que cuando hay un infarto posterior, si fuera solamente posterior, no se observaría ningún ascenso del ST, sino que se observa por un descenso en V1, V2, V3. Entonces, no veríamos ascenso. Lo que pasa es que el infarto posterior casi siempre se asocia a infarto inferior. Entonces, lo que estamos viendo es una elevación en cara inferior con un descenso en V2, V3. Por eso podemos catalogarlo de infarto inferoposterior. Muy bien. Bueno, realmente esta lección son todas de electros bonitos como para adivinar, porque en realidad la cardiopatía isquémica y el síndrome coronario, bueno, pues agudo, vamos a decir fundamentalmente, pues eso hace de ver electros, ¿no? Entonces aquí, pues estamos viendo las derivaciones precordiales, ¿no? Y estamos viendo en V2, V3, un ascenso muy elevado del segmento ST. Entonces, pues esto pues es un síndrome coronario agudo con elevación del ST y en estas primeras fases lo que denominamos es que existe una lesión subepicárdica en V2, V3, que sería a nivel septal. Bien, cuando ya pasa el tiempo y el infarto evoluciona, pues nos aparecen ya las ondas Q. En este caso, si nos fijamos bien, la onda Q estaría en V2, V3, V4, o sea que este señor ha tenido un infarto antiguo anterior y ya se aprecian unas ondas Q. Sabéis que todas las ondas Q que vemos en el electro no son patológicas, sino que tienen que cumplir una serie de características. ¿Cuáles son esas características? Pues que la duración de la onda sea de 0,04, excepto en AVR, que la profundidad sea superior a 2 milímetros o la relación entre Q y el R sea mayor de 25%. Y que tener en cuenta que en condiciones normales, por ejemplo, en D3, hay una Q más marcada, entonces estos criterios no son válidos, sino que en D3, para ser la Q patológica, tiene que ser una Q ancha y mayor de 6 milímetros, ¿de acuerdo? Bueno, también vemos ondas Q en aquellas derivaciones en las que normalmente no hay. Me explico. ¿Os acordáis que en las derivaciones precordiales, en V1 o V2, cuando estudiamos en la primera videoconferencia, la morfología del complejo QRS en V1 sería una R pequeña y una S grande, ¿no? Bueno, pues ahí, en esas derivaciones, no hay Q, con lo cual, si nosotros ahí vemos una amputación de la onda R, eso sería una onda Q. ¿Vale? Y bueno, también hay otro concepto, es cuando en derivaciones precordiales no va creciendo la onda R, pues también a veces eso es un signo de un infarto antiguo, que se aprecia que no crece la onda R de V1 a V3. Y eso puede ser compatible con que ese paciente haya tenido un infarto antiguo. De acuerdo, entonces, tradicionalmente también, pues dependiendo de qué derivaciones estemos hablando, así es la región que está afectada a nivel cardíaco y hay una arteria que es la que compromete ese riego. Entonces, desde siempre, pues de V1 a V3 es la zona anteroseptal, luego las derivaciones precordiales más centrales sería como si dijéramos anterior puro, ambos descendente anterior, y luego cuando ya, por ejemplo, vemos una Q, por ejemplo, en V5, V6, pues eso lo llamamos lateral bajo, y en este caso la arteria que puede irrigar esta zona puede ser o bien la circunfleja o bien la coronaria derecha. O bien, si es 1 o AVL, pues ser lateral alto y en este caso la arteria que puede estar comprometida es la diagonal y la circunfleja. Y luego ya tenemos las derivaciones tradicionalmente de 2, 3 y AVF, que es la cara inferior, que también en algunos casos está irrigado por la coronaria derecha y en otros casos por la circunfleja. Bueno,
Entonces, esta diapositiva, que la voy a dejar así pues un ratito para que la veáis, pues esta diapositiva es una diapositiva que yo modifiqué para que se viera un poco mejor bueno, para que fuera un poco más gráfica, del libro de Valles de Luna, que sabéis que es un cardiólogo que tiene unos magníficos libros de electrocardiografía muy profundos porque ha estudiado durante muchos años por la electrocardiografía. Entonces, bueno, pues esto es localizar la arteria del infarto. Vamos a ver, os digo, normalmente si vosotros estáis en la puerta, ¿vale? Pues viene un paciente que tiene dolor y o bien se ha activado ya el código infarto o bien viene con dolor y hacéis un electro. Y lo que veis es, pues, hay una elevación del segmento ST en cara inferior, pues se activa el código infarto y demás. Vale, no hace falta que digáis, pues me voy a poner a estudiar el electro y a lo mejor esta es la arteria que está obstruida, esta es la otra. Bueno, pero como estamos en un curso de electro en lo que queremos también aprender un poco más, pues este cuadro está aquí para eso. Entonces, cuando tenemos que el segmento ST está elevado en la pared inferior y en las derivaciones laterales, que es lo que se denomina la zona inferolateral, pues tenemos una elevación en 2, en 3 y en AVF. Y mirad, pasamos a esta parte. Cuando en la derivación, fijaros, 3, la elevación es mayor que en 2, que sería en este caso y esto, normalmente la que está ocluida es la coronaria derecha, mientras que si la elevación en 2 es mayor que en 3, pues es la circunfleja. Bueno, a ver, ¿veis qué cosa más sencilla? Y no quiere decir que todo se cumpla 100%, porque yo he recibido infartos, miro el electro y digo, uy, seguro que es la circunfleja, porque en 2 está más que en 3. Y a lo mejor luego, pues la naturaleza no es 100%. Pero bueno, si sabéis esto y lo decís, uy, pues va a ser la circunfleja, porque vemos que la elevación en 2 es mayor que en 3. Pues también queda bien y se ve que pues tenéis un conocimiento de los electros, ¿no? Bueno, pues en esto en que la elevación 2 mayor que en 3 y luego se suele corresponder con una elevación del ST en 1 y en AVL y un descenso de V1 o V3 que sería una imagen en espejo, pues es cuando está la oclusión de la circunfleja proximal, normalmente proximal a las ramas de la primera obtusa marginal, que la primera obtusa marginal es la primera rama gorda que sale de la circunfleja, es decir, que esa oclusión es muy proximal, muy pegadita a lo que sería el tronco coronario. Y luego, ¿qué puede ocurrir? Pues no, tenemos lo contrario, que en 3 esté más elevado que en 2. ¿Vale? Que serían estos dos casos. Bueno, pues entonces nos inclina más hacia la coronaria derecha. ¿Y cómo sabemos a qué nivel está de la coronaria derecha? Bueno, pues es muy fácil. Nosotros hacemos, porque sabéis que todo infarto que veamos que es un infarto inferior, hay que hacer las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores. ¿De acuerdo? Hay que pedir que la enfermedad te haga esas derivaciones además. Entonces, si nosotros miramos en V4R y hay una elevación del ST, eso significa que hay un compromiso del ventrículo derecho. Por lo tanto, la oclusión de la coronaria derecha está bastante proximal, o sea, bastante antes porque ha sido proximal a las ramas del ventrículo derecho. ¿Que no está afectado el ventrículo derecho? Porque aquí no hay esa elevación y demás, pues entonces pues la oclusión de la coronaria derecha es distal a las ramas del ventrículo derecho, mejor, o sea, como más distal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este es un cuadrito que así a primera vista parece difícil, pero luego pues es sencillo de interpretar. Entonces, por ejemplo, mirad, este es el caso, pues uno de estos casos chulos que os digo, ¿no? Que yo puse este ejemplo y lo puse también vía online y con unas respuestas anónimas, porque normalmente cuando hay respuestas anónimas la gente pues contesta como con más, bueno, sin sentirse tan presionado, ¿no?
Entonces, si nosotros viéramos aquí este electro, lo que vemos es una elevación del ST en cara inferior y ya como yo, por lo menos aquí estoy viendo que el segmento ST está más elevado en 3 que en 2. Entonces ya lo diría más hacia la coronaria derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué haría después? Pues haría las derechas. Y esta sería, pues aquí, la enfermera está muy bien este electro porque nos ha hecho la V1 y V2 se mantiene y la V3 se sale hacia la derecha. Entonces, en este electro, pues claramente no hay elevación del ST en V4R, con lo cual podemos decir que es una afectación o una oclusión de la coronaria derecha, pero cuando ya han salido las ramas que irrigan el ventrículo derecho. Bueno, pues esto tan chulo que ahora después de haber estudiado ese cuadro, nos lo sabemos todos y vemos este electro, nos lo sabemos, pero luego cuando es verdad que esto hay que tenerlo continuamente al día, que es lo que estábamos hablando de los ejes. Pues mirad, estas son las posibles contestaciones. Entonces yo puse con ese electro puede estar afectado la coronaria derecha a nivel del ostium, quería decir yo a nivel del ostium muy proximal, para que no diera lugar a duda si yo hubiera sido esta respuesta, tendríamos que haber visto una clara elevación del ST en V4R, que es a nivel del ostium, todas las ramas, ¿no?, que salen. Y por eso lo puse así expresamente, a nivel del ostium. O bien la coronaria derecha media, que es esta, o bien la circunfleja proximal a las ramas de la primera obtusa marginal, o no sabría decir qué coronaria es, si la derecha o la circunfleja. Bueno, pues mirad, los cursos de electro sirven para algo. El 50% casi de las personas y estos algoritmos que estamos diciendo, pues me hicieron ver que el 50% de las personas pues contestaron bien la pregunta, porque la arteria implicada era la coronaria derecha a nivel medio. De acuerdo. Tenemos otro algoritmo, igual que ese, que es para la cara inferior y lateral, tenemos otro para la zona anterosectal. La verdad es que este algoritmo es más difícil, porque el otro solamente eran 3 cuadros, ¿no? Bueno, pues en este, como no me cabían todos en vertical, o sea, en horizontal, que hubieran sido 6 cuadros, puse 3 arriba y 3 abajo, pero realmente es un algoritmo de 6 cuadros, ¿no? Y en este lo que tenemos que ver cuando estamos hablando de la derivación anterosectal, vamos, de la zona anterosectal, perdón, es el ascenso del segmento ST en las derivaciones precordiales y en 1 y en AVL. Entonces, empezamos aquí y decimos, vamos a ver, estoy viendo una elevación del ST en V1, o sea, o de V1 a V4, 5. Y también en AVR. Bueno, pues cuando ya vemos que en V1 está elevado, esta es una oclusión muy proximal de la descendente anterior, que es proximal a la salida de 2 ramas muy importantes que tiene, que son la diagonal, luego tiene la diagonal 1, porque luego hay varias diagonales, la primera, y la septal, que es la septal 1. Entonces, esto quiere decir que la oclusión es muy proximal en la descendente anterior, porque antes de que salga la rama septal, que es la que irriga V1, el septo, pues ya está elevado el ST en V1. Entonces, esta zona sería una oclusión de la DA muy proximal a la D1 y a la C1. Y este infarto sería un infarto anteroseptal extenso. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que la elevación no comprenda V1, es decir, que no esté elevación en V1, sino que esté de V2 a V5, V6 en 1 y en AVL. Entonces, en este caso, sí que la oclusión también sigue siendo de la DA proximal, pero ya ha salido la S1, porque irriga el septo y entonces no hay elevación en V1. Y es proximal a la diagonal porque también está elevado 1 y AVL. O sea, aquí lo que quiere decir es que si en V1 no hay ascenso del ST, está preservada la septal 1 porque está irrigando el septo. ¿De acuerdo? Bueno, cuando también se sigue elevando de V2, V4, V5
no hay en 1 y en AVL, es como si dijéramos, por decirlo, está preservado tanto la septal S1 como la D1, porque no hay zona lateral. Entonces, sería un infarto pues más anterior, pero en la zona apical. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí tenemos una elevación del ST que lo estamos viendo en V1 y tenemos V4, V5 y AVR. Pues esta también, esta sí que, como hay en V1, sí que sería distal a la D1 y proximal a la S1, es decir, antes de que saliera la rama que irriga el septo. Y luego ya, estos dos casos son bastante más fáciles porque solamente hay elevación, bueno, son fáciles porque en este hay una elevación exclusivamente en 1 y AVL, que es lo que llamamos una zona anterolateral, o sea, un infarto lateral, que sería anterolateral, efectivamente, limitado solo con elevación en 1 y AVL, os enseñaría una electra ahora, y tenemos que es una oclusión selectiva de la D1. Y cuando ya solamente se eleva V1 y V2, muy poquito, pues es como si dijéramos que solo es el septo, la zona septal. Entonces hay una oclusión selectiva de la S1. Esto, si lo volvéis a repasar, cogéis electros y los volvéis a mirar y los vais encuadrando en casillas. Es verdad que a medida que lo vemos se complica, pero, por ejemplo, fijaros, este electro. Nosotros nos ponen este electro de un paciente que viene con dolor. Y yo, claramente, 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5. Básicamente, la elevación la veo en 1 y en AVL. Esto es lo que llamamos el infarto lateral puro alto, anterolateral, porque siempre el lateral es anterolateral, ¿vale? Y esto correspondía a esta zona, a una anterolateral limitada, donde la oclusión es selectiva de D1, de la primera diagonal, que es la que irriga esa zona lateral. También se acompaña, de estos descensos no se acompaña, no os he contado nada, porque normalmente son los descensos estos especulares y, bueno, en unas casi siempre se acompaña de ello, excepto en estos dos casos, pero con ver el ascenso prácticamente ya podemos llegar a un diagnóstico casi exacto de qué localización tiene, de qué localización es, ¿vale? Pues lo que estamos diciendo, una elevación del ST en 1 y en AVL, y luego hay un descenso en 2, 3, casi en 2 no hay, casi en 3, y en AVF, siendo en 3 mayor que 2, y esto implicaría una oclusión selectiva de la D1, una zona anterolateral limitada. De acuerdo. Bueno, a continuación vamos a pasar también a otro ejemplo, que es cuando se ocluye el tronco coronario izquierdo, que es como una situación gravísima. El tronco coronario luego va a dar a la DA y la circunfleja. Pues en vez de ser un electro así como muy llamativo de ascenso del ST, pues al contrario, hay una depresión extensa del ST que suele ser mayor en 1, en 2, en V4 y en V6, y se caracteriza por esto que es cuando ya decimos, uy, está elevado el ST en AVR, que AVR es como la típica derivación que nunca miramos o que pasa ahí tan desapercibida, y que cuando, o sea, que en los síndromes coronarios con elevación del ST parece que AVR no la miramos. Bueno, pues cuando en AVR está elevado el ST, malísimo, que suele ser una oclusión del tronco coronario izquierdo. Y, por ejemplo, es un caso de estos, en el que nosotros, viene un señor con dolor y entonces, pues, bueno, aparte de que este señor también tiene un trastorno de conducción, entonces parece que el segmento S3 es muy feo, que es lo que decimos a veces, es que tiene un electro horrible, porque es un descenso así como muy ancho, un complejo QRS muy ancho, pero fijaros cómo está AVR.
Luego tenemos aquí en 1, en 2, en 2, 3 AVF que también está descendido. O sea, es prácticamente un descenso de todo y en AVR un ascenso. Este es un caso típico, un caso que era un paciente que tenía un tronco coronario. Bien. Ahora a continuación pues tenemos una serie de casos chulos que vamos a ir viendo. Por ejemplo Entonces, por ejemplo, este es un señor de 68 años que es hipertenso, es obeso, hipercolesterolémico y acude a urgencias porque en las últimas 48 horas tiene un dolor opresivo, irradiada mandíbula cuando camina deprisa, un dolor típico. Y justo cuando llega aquí a urgencias presenta un episodio de dolor. Mirad, lo que llama la atención en esto, se lo vamos analizando poco a poco, es que aquí desciende el segmento ST en V4, V5, V6, aquí también parece 1, AVL. Entonces, ante este electro, si el señor tiene dolor, no cuesta nada pues darle una nitro sublingual. Un inciso. A veces, imaginaros que hay pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica, que por definición hay una alteración muy importante de lo que sería el segmento ST y la onda T. Y te vienen con dolor torácico. Y con ese descenso que ya tienen de base, pues es que es muy difícil saber si ahora están teniendo un dolor debido a síndrome a coronario, de origen coronario. Entonces, se dice que si le damos nitro y estos cambios, como en este caso, cuando pasan 2 minutitos y ya el señor está sin dolor, este es el electro de este mismo señor, pero sin dolor. Entonces, esto es lo que se denomina que tiene cambios dinámicos. Es decir, que no todo descenso del ST o no todo cambio en el ST y onda T son cambios de origen coronario, porque, como digo, hay patologías como una miocardiopatía hipertrófica, una hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda, un bloqueo de rama izquierda. O sea que esos cambios del segmento ST pues nos enmascaran cuando puede tener un evento coronario. Pero en este caso, en que el segmento ST se normaliza después de la nitro, pues esto sí que ya nos implica que estamos ante un paciente que es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero con criterios de gravedad, y este paciente ingresó en la unidad coronaria, se realizó una coronariografía a las pocas horas y se vio que tenía una lesión en la circunfleja proximal, a la que se le colocó un stent. Bien, a continuación, pues ese mismo o un señor parecido, es traído a urgencias por el SUMA, con un dolor torácico muy intenso, que es de 2 horas de evolución. Bueno, pues aquí observamos sobre todo que hay una elevación del ST en todas las derivaciones precordiales, excepto en V1, ¿vale? O sea, y eso cuando hemos dicho que si no había en V1, pues es que está saliendo en una DA bastante proximal, pero que la rama septal, la S1, ya ha salido, no está comprometida, ¿de acuerdo? También vemos aquí la elevación del ST en V5, V6, en 1 y AVL. Es decir, es un infarto bastante extenso, anterior y lateral, alto y bajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es la respuesta, que es un paciente en una fase aguda de su infarto anterior, lateral, alto y bajo, con elevación del ST de V2 a V6, en 1 y en AVL, y que, como vemos, pues no presenta cambios en el segmento ST en la derivación V1 porque ya había salido, o sea, porque esta estenosis de la descendente anterior es después del nacimiento de la primera rama septal. Y lo que nos destaca en la cara inferior es la imagen en espejo. Bien, a continuación tenemos un caso muy bonito, porque este caso ya fue hace un par de años y estaba yo de guardia. Este es un señor de 50 años que comenzó con dolor torácico estando en su centro de trabajo. Entonces avisaron al SUMA y el SUMA le hizo este electro, y este fue el primer electro. La verdad es que al SUMA le llamó la atención sobre todo que él veía aquí descenso del ST. ¿Veis? V4, V5, V6.
bueno, esto está así como descendido, aunque no nos llama la atención, pero realmente tampoco hay tanto ascenso, ¿no? Bien, pues a mí cuando me llamaron me dijeron, mira, no sé si está el hemodinamista de guardia, porque nosotros hacemos hemodinámica 24 horas, son las 3:30 de la tarde, pero si está por ahí que no se vaya porque, no sé, el señor tiene mala pinta, es un descenso del ST, pero tiene mucho cortejo vegetativo. Con sudoración el señor no presenta buena pinta, ¿no? Porque sabéis que el código infarto se activa con las elevaciones del ST. No se activa como tal con los descensos del ST, pero los descensos del ST pueden tener mala pinta y tener mal pronóstico y también se llama el hemodinamista, ¿no? Entonces, en este caso sí que fue un poco como una llamada así de, no vemos que haya ascenso del ST, pero el señor tiene mala pinta. Bueno, pues cuando llegó justo este señor en el traslado, que trabajaba cerca de nuestro hospital, porque era la misma área, pues lo que observamos ya es que, como veis aquí vemos que se puede aquí observar, pero no era tan evidente en V2 que había un ascenso del ST, que esto es una elevación ya, un síndrome coronario con elevación del ST. Y aquí, bueno, pues parecía que esta no era tanto, que se había un poco normalizado. Entonces, digamos que este es el típico caso que os estaba diciendo, que cuando pillamos muy precoz la fase inicial de lo que va a ser un infarto agudo con elevación del ST, lo primero que aparecen no son cambios en el ST, son cambios en la onda T picudas. Entonces podemos considerar que esto era como una fase como muy precoz de haberse cogido ese infarto cuando comenzó el dolor. De forma que este señor fue ingresado con el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Ahí ya como estaba el hemodinamista, porque estaba alertado, no le dejé ir. La verdad es que le expliqué, va a venir un paciente que parece que tiene mala pinta, no te vayas. Se hizo una coronariografía urgente y entonces tenía 2 lesiones críticas en la DEA proximal con un compromiso importante del flujo distal. Y ahí se le puso un stent farmacoactivo en la DEA proximal y una CTP con balón sobre el segmento medio. Este señor luego siguió una buena evolución, pero es verdad, fijaros, que a veces a pesar de correr, en los infartos, pues aquí le quedó una onda Q, ¿veis? Porque V1, V2, esto fue a las 48 horas pues y ya tenemos los cambios estos evolutivos en la onda T, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que desde luego perdió toda la R que va subiendo de V1 a V4 y esto es una onda Q, claro, ¿eh? Vale, esto ya en los 48 horas. Bien, luego tenemos aquí, por ejemplo, otro caso, bueno, pues más casos, ¿no? Luego, las elevaciones del ST por lo normal pues son muy espectaculares, con lo cual son los casos más fáciles. Es decir, que he visto un caso de infarto inferior, ha venido otro infarto inferior, pues los electros prácticamente son los mismos, ¿no? Que vemos aquí, pues la elevación es en 2, en 3, en OVF. Que hay descenso en 1 y en AVL y que hay sobre todo un descenso muy importante en V1, V2, V3, aquí hay descenso en V5, V6 y entonces, bueno, pues estamos ante un infarto inferior que muy probablemente lo que quiera decir con esto es que hay tanto descenso que será inferoposterior, ¿vale? O sea, con una extensión a la cara posterior. ¿Ve? Y luego, bueno, pues también hay una elevación aquí, o sea, sería un infarto ínfero-póstero lateral, porque en V5 y V6 pues también están elevados. Y bueno, pues esto es la solución, que es un infarto de miocardio inferior con una elevación del ST, bueno, lo que decíamos, ¿no? Mayor en 3 que en 2, lo que nos está orientando más hacia la obstrucción de la arteria coronaria derecha, que se extiende el infarto a la cara posterior porque vemos que hay un descenso en las precordiales derechas y a los que sería la región lateral baja con ST elevado pues también en V5 y V4, V5, V6. Bien, y bueno, por ejemplo, este electro aquí que pongo curiosidad, pues es curiosidad porque es lo que estamos repitiendo ahora. Que si queremos un poco detallar, o decir cuál es la arteria, pues aquí de momento vemos que la elevación es en 2, 3 y AVF, es decir, infarto, síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara inferior. Aquí,
igual, síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara inferior. Y aquí lo que quiere llamar la atención es que como en 3 es más elevado que en 2, probablemente nos orientemos hacia la cara derecha, hacia la coronaria derecha, y aquí, como en 2, la elevación es mayor que 3, probablemente, siendo los dos infartos inferiores, aquí estuviera ocluida la arteria circunfleja. Bien, ¿veis? Tiene sus cosas, ¿no? No solamente ver la elevación y ya empiezas un poco más detallista a medida que sabes más cosas, pues te da mucha información. En este caso, que no tengo aquí la contestación, pero estoy viendo que aquí lo que hay, bueno, pues es sobre todo que ya veo unas ondas Q, ¿veis? Veo unas ondas Q, ¿de acuerdo? En V1, V2, V3, ya veo que incluso persiste un poco de elevación del ST. Bueno, pues esto podríamos decir ya que es una fase evolucionada de un infarto de miocardio, que ya ha pasado, han pasado 24, 48 horas. Si el señor llega así a la urgencia, ya ha pasado el infarto en su casa y ya está en una fase aguda, seguro. 99,9 o 100% que tienen ya las arterias, los enzimas, la CPK ya está muy elevada. ¿De acuerdo? Que persiste luego a lo largo de los días. De acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a pasar también a una cosa también que es bastante bonita, pero también que hasta ahora siempre ha traído dificultades, y es el infarto agudo de difícil diagnóstico en el electrocardiograma, porque puede ser que ese infarto agudo puede debutar con un bloqueo de rama izquierda. Entonces, si ese bloqueo de rama izquierda aparece de nuevo en un paciente que tiene un infarto agudo, pues eso se va a tratar siempre como un infarto agudo con elevación del ST. Por lo tanto, hay que activar el código infarto y hay que llevar al paciente a hacer un cateterismo urgente, ¿vale? Pero puede ocurrir que tengamos un paciente que ya lo conocíamos, que tenga un electro previo de bloqueo de rama izquierda, que hasta ahora no ha supuesto nada, no tenía su bloqueo de rama izquierda. Este paciente puede haber sido fumador, colesterol, y también hace un infarto. Y entonces eso sí que es difícil solo con el electrodiagnosticarlo. Entonces, en 1990, una cardióloga que se llama Elena Sgarbosa, pues estudió como una serie muy grande de pacientes que tenían previamente un infarto, un bloqueo de rama izquierda y que debutaban con un infarto. Y los estuvo mirando todos los electros. Y de ahí hizo un trabajo y sacó unos criterios, ¿vale? Y se han conocido como los criterios de Sgarbosa. Entonces, estos criterios de Sgarbosa, pues están aquí escritos y son los siguientes. Es decir, que en presencia de un bloqueo de rama izquierda, cuando la elevación del ST es mayor de 1 milímetro, concordante, es decir, para el mismo sitio, que el complejo QRS en una de las derivaciones, es decir, hay una elevación del ST en derivaciones donde el QRS es predominantemente positivo. Entonces, esto se le daría 5 puntos. Que tendríamos este caso. Es decir, que en las derivaciones en que tenemos concordantemente el complejo QRS y el segmento ST, si hay aquí una elevación de más de 1 milímetro, esto sería 5 puntos. Vale. Si nos dirigimos a las derivaciones precordiales, en V1, V2, V3, si hay un descenso de V1 a 3 que es mayor de 1 milímetro, se le dan 3 puntos. Y luego, cuando son discordantes, es decir, cuando el complejo QRS es negativo y esta onda, el segmento ST y la onda T es positiva, pues esta elevación tiene que ser muy alta, tiene que haber mucha elevación, de forma que tiene que ser como unos 5 milímetros, ¿vale? Y eso serían 2 puntos. Entonces,
Cuando hay 3 puntos, es decir, cuando se cumple la primera característica o la segunda, sí que estamos ante una especificidad de un infarto con elevación del ST. Y si solo hubiera 2 puntos, pues no está tan claro, ¿eh?, que haya un infarto. Pero bueno, yo os digo una cosa, efectos prácticos, porque esto ha pasado casi todas las veces. Me viene una paciente, la última que recuerdo yo, bueno, la última porque estaba de guardia, era una señora que tenía un bloqueo de rama izquierda conocido. Cuando uno tiene dolor y un bloqueo de rama izquierda, te taquicardizas. Ya el segmento ST parece que desciende. Los electros son horrorosos porque tiene un bloqueo de rama izquierda. Y al final, ¿quién es el guapo que en ese dolor no activa el código infarto porque realmente no sabe lo que le está pasando a la señora, como en este caso que luego fueron arterias coronarias normales? Que yo siempre digo a los hemodinamistas que ellos saben que es mejor pasarse un poco que quedarse cortos, porque actualmente pues el cateterismo no está exento de riesgos, ¿no? El cateterismo ahora mismo en el 80% de los casos se hace por arteria radial, lo cual ha minimizado mucho las complicaciones, como podía ser tener un hematoma femoral, porque al hacerlo antes por la femoral o por la ingle, pues eso podía ser una complicación seria. Pero a veces ahora ya los catéteres son tan finos que se hacen por arteria radial que muchas veces pues merece la pena, en vez de estar con la incertidumbre de pídele unos enzimas y ya cuando pasen 8 horas y veas que están elevados y ya no hay remedio, has visto que ese dolor en el electro de bloqueo de rama izquierda había sido un infarto de verdad, ¿vale? Entonces es verdad que hacen muchos cates en blanco que se llaman en presencia de bloqueo de rama izquierda. Pero bueno, en el caso de, por ejemplo, un paciente que os voy a presentar ahora, pues este paciente, por ejemplo, que tenía un bloqueo de rama izquierda persistente, pues aquí vemos, por ejemplo, en esta, porque este tiene sus complejos y extrasístoles. Esto es un doblete ventricular, ¿vale? Pero en esta vemos que en esta derivación el ascenso del ST, que es concordante, y que por eso se lo estoy poniendo aquí, es este primer punto, el complejo QRS, la onda TT, concordantes, pues vemos que hay una elevación que nos hace decir que aunque este señor tenga bloqueo de rama izquierda, pues está teniendo un infarto. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, pues miraríamos el otro ítem, este ya le da 5 puntos, pero si miramos ya de V1, V2, V3, el infradesnivel que te piden es más de 1 milímetro y a mí me parece, por ejemplo, claramente que en V2 y en V3, por lo menos en V2 es más de 1 milímetro, o sea que este señor ya por puntos le sumaríamos 8 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y por ejemplo, esta elevación del ST, ¿cuándo se cumpliría? Pues por ejemplo en V2. Por eso te pide que tiene que estar muy elevado. Aquí, en este paciente, no cumple este tercer criterio, el que tiene menos puntos. Cumple los otros dos y con eso ya casi con seguridad tiene un infarto, ¿de acuerdo? Pero es para que veáis aquí, en este electro, reflejado tanto el ítem 1 como el 2. O sea, tanto la característica primera, que es esta, como la característica segunda, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir que ante la duda, pues bueno, si nos equivocamos para bien, es mejor que equivocarse para mal, desde luego. Bien, tenemos ahora otro electro, que esto también es muy bonito, porque hemos hablado del bloqueo de rama izquierda. Pero ¿qué pasa con el bloqueo de rama derecha? Con el bloqueo de rama derecha, como estudiamos en el primer día, la parte inicial del complejo QRS se mantiene, tiene que ser normal. Entonces, a ver, aquí daría yo así como un relojito de estos que cuentan así 15 segundos y os diría, ¿qué estáis viendo aquí? La verdad es que esto está pensado para que los que estéis ahí, si queréis aquí meter baza en cualquier momento, también podéis hablar, porque además como por la voz no conozco, pues tampoco pasaría nada. Y si nos equivocamos, para eso estamos. Entonces, en esto, pues hay una elevación del segmento ST que lo estamos viendo en todas las precordiales, o sea que estamos en una fase, bueno, aguda, vamos a poner ahora otra cosa,
Pero, bueno, aquí ya tiene unas Qs. Esto no son normales. Unas Qs, todas las precordiales hay Qs. Pero aquí vemos una segunda onda. ¿Y esta segunda onda qué es? Pues esta es una R'. Es decir, este paciente inicialmente antes tenía un bloqueo de rama derecha con su complejo que sería RSR'. Lo que pasa es que ha tenido un infarto y se ha amputado la primera R. Como se ha amputado esta primera R que estaría aquí, pues nos ha quedado la Q. Y esta es una Q de un infarto. Yo consideraría que ya es fase subaguda, porque ya está la Q, como antes, pero en un paciente con bloqueo de rama derecha, que esto es una cosa que a veces la gente no dice en la interpretación. Te dice, sí, un infarto, fase subaguda, porque tiene Q con elevación del ST. Sí, pero en el seno de un bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? Y esto es, pues, la respuesta, ¿no? Que este es el mismo caso de antes. Y ya me quedan solamente 3 diapositivas para contaros también complicaciones arrítmicas en el seno del infarto. Por ejemplo, este es un caso en el que yo también estuve. Este es un paciente que venía con un, le había precedido un dolor pues opresivo torácico típico con un montón de cortejo vegetativo, pues nada, característicos de infarto, pero que llegaba medio sincopado. Aquí tengo más bonito, porque esto es más bonito, esta era la tira, esto es, no sé si es, no sé qué derivación es aquí. 1 y 2 o 1 y 3, pero bueno, no os importa. Esta es 1, esta es 2, esta es 3, esta es AVR, AVL, AVF. Es decir, tenía una elevación, un infarto inferior, pero que aquí está cursando con un bloqueo completo. Y lo que hay aquí son PES, ¿de acuerdo? PES, esto es un bloqueo completo, sale su ritmo de escape con infarto inferior. Entonces, bueno, decir que este señor, pues, ¿qué hace de esto? Aparte de que se alerta al código infarto, que ya iba derechito a la sala de hemodinámica para hacer una angioplastia primaria, como está tan inestable, lo primero, ante todo, antes de abrir la arteria, es ponerle un marcapasos transitorio. Y ya con tranquilidad, después de poner el marcapasos transitorio, donde se ve que ahora aquí está estimulando, otros no estimula porque su propio, ¿veis? Los que estimula y los que no, pues siguen con elevación del ST, ya con calma, dentro de lo que la situación puede ser con calma, pues ya se hizo el cateterismo y tenía una coronaria derecha. Normalmente este señor luego pasaron 4 o 5 días y ya el marcapasos transitorio, una vez que se ha abierto la arteria, se ha reperfundido el miocardio que estaba aturdido, pues vuelve a la normalidad, pues se le puede retirar el marcapasos transitorio, ¿de acuerdo? Y finalmente, que esta ya es la última diapositiva, pues esta es un caso, pues como veis, desgraciado pero bonito, porque estoy seguro de si han sido capaces de hacer un electro de 12 derivaciones, 1, 2, 3, AVR, AVF, y en ese momento han captado esto, que es una fibrilación ventricular, pues estoy seguro que habría, que estaba el carrito de parada al lado. Y bueno, pues esto sigue todavía siendo la mayor mortalidad cardiovascular, la primera causa de muerte en los países avanzados. Y la muerte súbita, el otro día tuve un paciente, pues es una de todavía muerte súbita. Este sería también en un infarto inferior, ¿veis? Por una fibrilación ventricular. Si da la buena suerte que esté ahí un servicio de emergencias, un desfibrilador, porque esto es desfibrilar, pues puede salir adelante. Y bueno, pues nada, con esta última diapositiva, que es muy elocuente, pues ya acabamos este repasito de la cardiopatía isquémica. Estos son los casos que hay en los apuntes y también estas diapositivas. Luego en el blog hay también, voy añadiendo casos, porque según van saliendo, ¿no?, los casos, y también lo podéis revisar y veros otros casos. Y pues nada más, que ya por mí, si alguien quiere hacer alguna preguntita
O los que no quieran preguntar pueden escribir algún mensajito. Pues nada, aquí estamos, si queréis preguntar algo. Yo disculparme por el retraso, que es que hemos tenido un problema técnico con Javier. No pasa nada. Bueno. Yo luego corro mucho y hablo lo mismo, me da igual en 35 que en 50 minutos, ¿eh?